¿Qué dice la Biblia sobre la reencarnación? La reencarnación es un concepto intrigante que ha capturado la imaginación humana desde tiempos inmemoriales. Ya sea en religiones orientales, en filosofías esotéricas o en creencias espirituales modernas, la idea de que nuestras almas puedan habitar múltiples cuerpos y experimentar varias vidas resulta fascinante para muchos. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de este ciclo eterno de nacer, morir y renacer? Si bien algunas personas encuentran paralelismos en las Escrituras que podrían parecer apoyar esta creencia, una revisión profunda y detallada de los textos sagrados revela una perspectiva completamente distinta. ¿Es la reencarnación una puerta abierta hacia la perfección espiritual o es una doctrina que contraviene las verdades fundamentales del cristianismo? Saludos, apreciados amigos. Hoy nos sumergiremos en un tema que genera curiosidad y discusión. ¿Qué nos revela la Biblia sobre la reencarnación? Quédate porque profundizaremos en lo que las Escrituras nos enseñan acerca de la vida después de la muerte, la resurrección y el destino eterno del alma, y cómo estas verdades pueden guiarnos en nuestro caminar espiritual. Contexto de la reencarnación en religiones antiguas. Antes de sumergirnos en lo que la Biblia dice sobre la reencarnación, es importante entender de dónde proviene esta creencia y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia. En las civilizaciones antiguas de India y Asia, la reencarnación ha sido un pilar fundamental de sus sistemas religiosos y filosóficos. En el hinduismo, por ejemplo, el concepto de samsara, o el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, se considera un proceso inevitable para las almas humanas. A través de este ciclo, las almas pasan por múltiples existencias, cada una determinada por las acciones y decisiones, karma, de vidas pasadas. El objetivo último es liberarse de este ciclo repetitivo, alcanzando el moksha, la liberación final, donde el alma deja de reencarnar y se une al absoluto. El budismo, aunque comparte algunas similitudes con el hinduismo, introduce una visión algo distinta. Según esta doctrina, la reencarnación es parte del ciclo de sufrimiento, conocido como samsara, del cual el individuo debe liberarse. Para el budismo, la existencia en cualquier forma es un estado de sufrimiento, y la única forma de escapar de este ciclo es a través de la iluminación o nirvana. Alcanzar este estado significa la extinción del deseo, el apego y el ego, lo que permite liberarse del ciclo de reencarnaciones. Sin embargo, la reencarnación no es un concepto exclusivo de las religiones orientales. En la antigua Grecia, varios filósofos desarrollaron teorías similares sobre la transmigración de las almas. Pitágoras, por ejemplo, sostenía que el alma era inmortal y que, tras la muerte, se trasladaba a otro cuerpo, ya sea humano o animal, dependiendo de la pureza de la vida anterior. Este proceso continuaba hasta que el alma alcanzaba un estado de pureza suficiente para liberarse del ciclo de reencarnaciones. Platón, uno de los filósofos más influyentes de la historia, también abordó el tema de la inmortalidad del alma y su transmigración. Para Platón, el alma existía en un plano divino antes de nacer, y tras la muerte del cuerpo, continuaba su existencia, ya sea regresando al mundo físico en otro cuerpo o ascendiendo a un plano más elevado de existencia. Platón veía el cuerpo como una prisión del alma y el proceso de reencarnación como una oportunidad para que el alma se purificara y ascendiera gradualmente hacia un estado de conocimiento y pureza superior. Estas ideas fueron profundamente influyentes y dejaron una huella significativa en varias corrientes filosóficas y religiosas que surgirían después. A lo largo de la historia, estas ideas sobre la reencarnación y la transmigración del alma han influido en diversas culturas y creencias, dando lugar a una amplia variedad de interpretaciones sobre el destino final del alma y el propósito de la vida. Desde las enseñanzas de los cátaros en la Edad Media hasta las creencias modernas del movimiento Nueva Era, la reencarnación ha seguido siendo un tema de especulación espiritual y filosófica, atrayendo a personas que buscan comprender el misterio de la vida y la muerte. La Biblia y la reencarnación, un malentendido común. A menudo la creencia en la reencarnación ha sido erróneamente vinculada a ciertos pasajes bíblicos, lo que ha llevado a malentendidos en la interpretación de las Escrituras. Para algunos, ciertos versículos pueden parecer apoyar la idea de que las almas humanas renacen en diferentes cuerpos a lo largo del tiempo.
Uno de los pasajes más frecuentemente citados es el de Juan 3, versículo 3, en el cual Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En la superficie, algunos han interpretado esta frase como una referencia a un renacimiento físico, es decir, a la reencarnación en otro cuerpo. Sin embargo, al profundizar en el contexto del pasaje y analizarlo más de cerca, se hace evidente que Jesús no estaba hablando de un renacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. En este diálogo con Nicodemo, Jesús está introduciendo el concepto de la regeneración espiritual. Él aclara que este nacimiento de nuevo no tiene relación alguna con volver a nacer en un cuerpo físico, sino que se refiere a una transformación interna y profunda del alma. Este nuevo nacimiento se produce a través del agua, simbolizando el bautismo, y del Espíritu Santo, indicando una renovación espiritual total. Este proceso es esencial para entrar en el reino de Dios, pero no implica el renacimiento repetido en cuerpos físicos, como sugiere la reencarnación. El cristianismo, basado en las enseñanzas de Jesús, afirma que la salvación y el acceso al reino de los cielos no se logran a través de múltiples vidas o ciclos de renacimiento. Por el contrario, la salvación es el resultado de una transformación espiritual que tiene lugar en esta vida. Esta transformación se produce cuando una persona se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como su Salvador, lo que permite el nacimiento de una nueva vida espiritual. Este concepto de nacer de nuevo no es una referencia a un ciclo perpetuo de muerte y renacimiento, sino una renovación que ocurre en el corazón y la mente del creyente. Además de este pasaje en Juan, otros textos bíblicos que mencionan la resurrección o la vida eterna son a veces malinterpretados como alusiones a la reencarnación. Sin embargo, una revisión cuidadosa de estos pasajes revela que la Biblia presenta la vida humana como única y definitiva. Las Escrituras enseñan que, después de la muerte, los seres humanos enfrentarán un juicio, no un nuevo ciclo de vida en otro cuerpo. El malentendido común que vincula a la Biblia con la reencarnación a menudo surge de interpretaciones superficiales o descontextualizadas. Al leer las Escrituras en su totalidad, se entiende que la vida humana tiene un propósito singular y que la oportunidad de transformación y redención se presenta en esta vida, no en una serie interminable de vidas sucesivas. Esta enseñanza cristiana difiere radicalmente de las creencias en la reencarnación presentes en otras tradiciones religiosas, las cuales proponen que el alma tiene múltiples oportunidades de perfeccionarse a través de sucesivas encarnaciones. Para el cristianismo, la vida es única y la salvación es un don divino que se recibe a través de la fe y la transformación espiritual en Cristo. Este enfoque cristiano en la unicidad de la vida terrenal subraya la importancia de las decisiones morales y espirituales que tomamos en el presente. En lugar de confiar en múltiples vidas para corregir errores pasados, el mensaje bíblico insta a los creyentes a vivir con propósito, sabiendo que sus acciones y fe en esta vida tienen consecuencias eternas, en contraste con la reencarnación, que postula que el alma renace en distintos cuerpos de manera continua. La resurrección cristiana es un proceso único que ocurre solo una vez. Mientras que la reencarnación implica un ciclo repetitivo de vida, muerte y renacimiento, la resurrección es la culminación del plan de salvación de Dios para la humanidad, donde los creyentes son levantados a una nueva vida, no para repetir el ciclo terrenal, sino para entrar en la eternidad con Dios. Además, en la enseñanza cristiana, la resurrección no es solo una renovación física, sino también una renovación espiritual completa. Este nuevo cuerpo que se recibe en la resurrección es inmortal, sin corrupción ni las limitaciones de la existencia terrenal. La reencarnación, por el contrario, implica que el alma regresa una y otra vez a cuerpos mortales, cada uno con sus propias limitaciones y sujetas a las mismas realidades del sufrimiento y la muerte. La resurrección, tal como se presenta en el cristianismo, libera al ser humano de estas limitaciones y le ofrece la vida eterna en la presencia de Dios. Este concepto de resurrección es central en la fe cristiana porque refleja el destino final que Dios tiene preparado para la humanidad. No es una oportunidad para mejorar o redimirse a través de múltiples vidas, como sugiere la reencarnación, sino un evento definitivo en el que Dios completa su plan de redención. La resurrección es la culminación del sacrificio de Jesucristo,
quien resucitó de entre los muertos como el primogénito de todos los que seguirán en la resurrección final. Por otro lado, la reencarnación ofrece una perspectiva diferente sobre la vida después de la muerte. Según las creencias que sostienen esta idea, el alma humana está atrapada en un ciclo perpetuo de nacer, morir y renacer. Cada vida ofrece una nueva oportunidad para corregir errores pasados, purificar el alma y, eventualmente, alcanzar un estado de perfección o iluminación. Sin embargo, este proceso está intrínsecamente ligado a la imperfección del mundo físico y, por lo tanto, el alma sigue enfrentando las mismas limitaciones y sufrimientos a lo largo de cada encarnación. En cambio, el cristianismo enseña que la muerte es un evento único y definitivo, seguido por el juicio y, para aquellos que han creído en Cristo, la resurrección a la vida eterna. Este ciclo no se repite, ya que la resurrección marca el fin del sufrimiento y la muerte. La nueva vida que los creyentes recibirán no estará sujeta a las mismas condiciones terrenales que la existencia física actual, sino que será una vida gloriosa y eterna en la presencia de Dios. Así, mientras que la reencarnación plantea un ciclo interminable de mejora gradual a través de múltiples vidas, la resurrección cristiana es un evento final que no solo restaura a los creyentes, sino que los transforma en una existencia completamente nueva y perfecta. La resurrección no depende del karma o de las acciones en vidas anteriores, sino de la gracia de Dios y la fe en Jesucristo, quien ya ha vencido a la muerte y garantiza la resurrección para todos los que creen en Él. Este contraste fundamental entre la reencarnación y la resurrección refleja dos visiones muy diferentes del destino humano y del propósito de la vida. Mientras que la reencarnación ofrece una oportunidad continua de corregir los errores, la resurrección cristiana presenta la vida como una oportunidad única para conocer a Dios y recibir su gracia. Este enfoque cristiano subraya la importancia de la vida presente y las decisiones que se toman en ella, porque solo hay una oportunidad para vivir en conformidad con la voluntad de Dios y obtener la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. La muerte en la Biblia, un evento único, un punto clave que desacredita la idea de la reencarnación desde la perspectiva bíblica, es la enseñanza acerca de la muerte. La Biblia es clara al respecto. La muerte es un evento único y definitivo para cada ser humano. Hebreos 9, versículo 27, lo expresa de manera contundente. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Este versículo no deja lugar a dudas sobre la postura de las Escrituras respecto a la reencarnación, ya que deja claro que los seres humanos no tienen múltiples vidas o ciclos de existencia. La muerte física es un acontecimiento singular, y una vez que ocurre, el siguiente evento es el juicio divino. La enseñanza de que cada persona solo tiene una vida física, seguida de un juicio definitivo, es fundamental para la teología cristiana. No hay oportunidad para repetir la vida en otro cuerpo, ni para rectificar los errores pasados a través de una serie de reencarnaciones. Según la Biblia, lo que hagamos en esta vida tiene consecuencias eternas, y una vez que enfrentamos la muerte, nuestras acciones serán juzgadas por Dios. Este concepto subraya la urgencia de vivir de acuerdo con los principios divinos, ya que no habrá una segunda oportunidad para corregir errores o ganar méritos adicionales en futuras vidas. El contraste con la reencarnación no podría ser más marcado. Las creencias que sostienen la reencarnación promueven la idea de que, a través de sucesivas encarnaciones, los seres humanos pueden aprender, purificarse y mejorar gradualmente hasta alcanzar un estado de perfección o iluminación. Este ciclo de nacer, morir y renacer en un nuevo cuerpo ofrece, en teoría, innumerables oportunidades para rectificar errores y avanzar espiritualmente. Sin embargo, la enseñanza cristiana niega esta posibilidad, afirmando que cada persona tiene una única oportunidad para cumplir con el propósito que Dios ha establecido para su vida. La idea de la muerte como un evento único también se relaciona con la visión bíblica del juicio final. Después de la muerte, cada persona será juzgada según sus obras y su fe. Este juicio determinará el destino eterno de cada individuo, ya sea en la presencia de Dios o en separación eterna de Él. La Escritura es clara al advertir que este juicio es irrevocable y final, lo que refuerza la enseñanza de que no habrá reencarnación
ni segundas oportunidades. Este enfoque de la muerte y el juicio es crucial para la ética cristiana, ya que subraya la importancia de vivir con responsabilidad y conciencia de que nuestras acciones tienen un impacto eterno. La creencia en la reencarnación, por otro lado, podría llevar a una percepción más relajada de la vida, ya que sugiere que siempre habrá una próxima oportunidad para mejorar. La visión cristiana, en cambio, enseña que la vida es única y que nuestras decisiones deben tomarse con seriedad, ya que afectan nuestro destino eterno. Además, esta enseñanza bíblica sobre la muerte y el juicio refuerza la idea de la redención en Cristo. Según el cristianismo, Jesús murió una vez por todos, y su sacrificio fue suficiente para expiar los pecados de la humanidad. No es necesario pasar por múltiples vidas para purificarse o pagar por los errores cometidos, ya que la obra de Cristo en la cruz ofrece salvación a todos los que creen en Él. Esta salvación se recibe en esta vida, no en una vida futura, lo que refuerza aún más la importancia de la vida presente y de las decisiones espirituales que tomamos ahora. Orígenes y la preexistencia del alma. Un debate mal interpretado. Uno de los primeros teólogos de la Iglesia que frecuentemente se menciona erróneamente como un defensor de la reencarnación es Orígenes, quien vivió entre los años 185 y 254 después de Cristo. Este influyente padre de la Iglesia es conocido por sus profundas reflexiones sobre la naturaleza del alma y la salvación. Sin embargo, es crucial aclarar que la visión de Orígenes sobre el alma no se alinea con la noción de reencarnación que se encuentra en las religiones orientales. En sus escritos, Orígenes presentó la idea de la preexistencia del alma, sugiriendo que las almas existían en un estado anterior a su encarnación en la tierra. Según su perspectiva, al nacer en el mundo físico, las almas recibirían las consecuencias de sus acciones pasadas en un plano espiritual. Esta teoría buscaba ofrecer una explicación para las desigualdades y sufrimientos que experimentan los seres humanos en la vida terrenal. Sin embargo, Orígenes nunca afirmó que las almas se reencarnaban en diferentes cuerpos a lo largo del tiempo. Su enfoque era más acerca de la relación entre las decisiones espirituales y las experiencias en la vida presente. Es importante resaltar que, en su obra Contra Celso, Orígenes refutó de manera explícita la idea de la transmigración de las almas, que es fundamental en muchas creencias relacionadas con la reencarnación. En este contexto, dejó claro que no apoyaba la noción de que el alma pudiera renacer en cuerpos sucesivos. En lugar de eso, su énfasis estaba en la creación y el destino de las almas dentro de un marco teológico que reconoce la soberanía de Dios. Las enseñanzas de Orígenes, aunque influyentes en su tiempo, fueron objeto de controversia y debate. En 543 después de Cristo, el Concilio de Constantinopla condenó formalmente sus ideas sobre la preexistencia del alma, estableciendo que eran incompatibles con la doctrina cristiana oficial. Este concilio dejó claro que cualquier noción de reencarnación o de preexistencia no solo era errónea, sino que se apartaba de la enseñanza cristiana sobre la creación y el propósito del alma. A través de los siglos, la figura de Orígenes ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos lo han visto como un pionero en la reflexión teológica, mientras que otros han cuestionado sus ideas debido a su divergencia con las doctrinas establecidas de la Iglesia. No obstante, es esencial comprender que su visión no aboga por la reencarnación en el sentido en que muchas religiones orientales lo entienden. En cambio, su enfoque sobre la naturaleza del alma se centra en una perspectiva que enfatiza la responsabilidad moral y las consecuencias de las acciones en la vida presente. Al final, la confusión en torno a las enseñanzas de Orígenes sobre la preexistencia del alma y su supuesta defensa de la reencarnación resalta la necesidad de un análisis cuidadoso de los textos y las doctrinas teológicas. La Iglesia, desde sus inicios, ha mantenido una postura clara en cuanto a la naturaleza única de la vida humana, la muerte y el juicio. La visión de la reencarnación como un ciclo interminable de vidas es contraria a la enseñanza cristiana, que enfatiza la importancia de esta única vida para la salvación y la relación con Dios. Padres de la Iglesia y la oposición a la reencarnación. A lo largo de los siglos, los padres de la Iglesia han sido claros en su rechazo a la reencarnación. Justino Mártir, Ireneo de Lyon,
Tertuliano, Agustín de Hipona, entre otros, se opusieron firmemente a esta idea. Sus escritos establecen que el alma humana tiene una sola vida en la tierra, tras la cual enfrenta el juicio y su destino eterno. Estos autores también rechazaron las filosofías platónicas y gnósticas que proponían la preexistencia o transmigración de las almas. Agustín de Hipona, uno de los teólogos más influyentes del cristianismo, fue particularmente vehemente en su oposición a la reencarnación. En su obra La ciudad de Dios, argumentó que la idea de múltiples vidas contradice la enseñanza cristiana sobre la resurrección y la salvación. Según Agustín, la vida terrenal es única y no puede ser repetida, lo que refuerza la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios en esta única oportunidad que tenemos. La Iglesia y los concilios, un rechazo sistemático. Además de los escritos de los padres de la Iglesia, la institución eclesiástica ha condenado la reencarnación en varios concilios. El Concilio de Constantinopla en 543 y el Concilio de Florencia en 1439 ratificaron la enseñanza de que los seres humanos no reencarnan. Ambos concilios establecieron que, tras la muerte, las almas pasan a un estado definitivo, ya sea en la presencia de Dios o separadas de Él. El Concilio de Florencia también rechazó la idea del purgatorio como un lugar de purificación a través de múltiples vidas. En cambio, la Iglesia enseñó que el purgatorio es un estado temporal en el que las almas se purifican antes de entrar en el cielo, pero solo después de haber vivido una única vida terrenal. ¿Por qué la reencarnación es atractiva para algunos cristianos? A pesar de la clara oposición de la Biblia y la Iglesia, la reencarnación sigue siendo una creencia popular entre algunos cristianos. Para algunos, la idea de múltiples vidas ofrece una explicación atractiva para el sufrimiento y las injusticias del mundo. La reencarnación promete una oportunidad para corregir los errores y mejorar en vidas futuras, lo que puede resultar reconfortante para aquellos que luchan con el concepto del juicio final. Además, en una era donde las creencias espirituales están cada vez más influenciadas por el sincretismo religioso, es común que las personas mezclen elementos de diferentes tradiciones. El auge del movimiento de la nueva era, que ha popularizado conceptos como la reencarnación, ha llevado a muchos cristianos a adoptar creencias que no están en línea con la enseñanza bíblica tradicional. Te invito a orar junto a mí. Amado Dios, venimos ante ti buscando claridad y entendimiento en relación a tu palabra y la verdad sobre la vida después de la muerte. Agradecemos el don de la vida que nos has dado y la oportunidad de vivir de acuerdo a tu voluntad, sabiendo que nuestra existencia en esta tierra es única y valiosa. Te pedimos que nos des discernimiento para comprender las enseñanzas de la Biblia y nos alejes de falsas creencias que nos desvíen de la verdad de tu Evangelio. Ayúdanos a reconocer que, como dice tu palabra, después de esta vida enfrentaremos el juicio y que nuestra salvación está en Jesús, quien murió una vez por todos para redimirnos. Permítenos vivir cada día con la conciencia de que nuestras acciones y decisiones tienen un impacto eterno y guíanos a seguir el camino correcto que nos lleve hacia ti. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas para resistir las tentaciones de filosofías y doctrinas que se apartan de tu verdad. Que podamos siempre confiar en tu amor y justicia, sabiendo que tu plan para nuestras almas es perfecto y que la vida eterna en tu presencia es el mayor de los regalos. Finalmente te pedimos que nos llenes de paz y confianza en ti, sabiendo que no necesitamos otras oportunidades ni vidas futuras para acercarnos a ti, sino que tenemos la bendición de vivir esta vida con propósito y dedicación a tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué opinas sobre la enseñanza bíblica respecto a la vida después de la muerte? ¿Alguna vez has reflexionado sobre el concepto de la reencarnación y cómo se compara con lo que enseña la Biblia sobre la resurrección y el juicio? Compartir tus pensamientos y experiencias puede ayudarnos a profundizar en este tema tan importante. Si este contenido te ha sido de valor, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no puedas perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima y que la luz ilumine tu camino.